nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que en todo y por todo se haga tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres omnipresente, eres omnisciente, eres todopoderoso, y tú nos compraste con tu sangre preciosa, y somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Te pedimos nos edifiques en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros. No permitas, Padre, que salgamos sin un peso mayor de gloria de aquí de esta puerta, Señor. Que seamos edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaba escuchando a un predicador en YouTube, y él decía que había personas que sobreespiritualizan muchas cosas, que las llevan al extremo. Y decía, hay gente que dice, ¿quién te dijo que te vistieras de color café, negro? El otro, no, pues es que Dios me habló y Dios me dijo que así me vistiera, ¿no? Y entonces él criticaba de alguna manera que hay personas más espirituales o que sobreespiritualizan más las cosas que otras, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es siempre apoyarnos en la palabra de Dios. No hay mejor camino y más seguro, porque si algo yo notaba en este predicador es que daba mucha paja para dar poca palabra. Pero entre más recibas palabra de Dios, más vas a ser transformado. Y mira, vamos aquí a Juan 6. Dice Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Señor Jesucristo. Para que de él, ¿qué? Come, no muera. Dice el Señor Jesucristo, yo soy ese pan. Yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es que Él es el verbo. Amén. Él es la palabra. Entonces, puede haber mensajes muy emotivos, muy acomodados, como a ti te pueden hacer llorar en una película. ¿Sí? Tú en una película puedes salir emocionado, te mueve tu emoción. Porque la película fue creada de tal manera que mueve tus sentimientos. Pero lo que tú y yo siempre vamos a necesitar y debemos entender es comer a Cristo, es decir, comer la palabra de Dios, dedicarle tiempo a... Bueno, voy a bajar los ojos. Dedicarle tiempo a lo que te va a cambiar. Jesucristo no se equivocó, dijo, yo soy ese pan vivo, el que tú tienes que comer, ese pan vivo que descendió del cielo. Dice, si alguno comiere este pan, ¿sí?, vivirá para siempre. Dice en el versículo anterior a este, mira, vamos al versículo anterior, al 48, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Sus padres, dice, comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Porque ese era
no era pan de vida. Y Jesucristo es la vida. Él por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por eso dice en el 51, yo soy ese pan que descendió del cielo. ¿Sí? Y entonces, dice en el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto les digo, si tú no comes la palabra de Dios, te la voy a poner de esta manera, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Aleluya. Y dice una promesa, y ¿qué va a hacer Dios? Yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo lo voy a resucitar. Esa es como una promesa, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, pero envuélvelo en esta palabra, porque no tienes que caer como los mismos judíos o fariseos. En el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, es decir, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Y tú y yo no podemos caer en eso, ¿me entiendes? O sea, no puedes decir, es que ¿cómo me voy a comer a Cristo? Es que Cristo es la palabra. Y lo trascendental de esto es que en muchos lugares la gente está encantada, pero con muy poquita palabra y demasiada paja. ¿Me entiendes? O sea, demasiada paja, es decir, hay mensajes, inclusive tienen canales de televisión, y se hacen unas predicaciones impresionantes y dan 2, 3 versículos. Y hace cuenta como que el filete que debemos de comer principal es la palabra, ¿no? A lo mejor le tienes que adornar un poquito con historias relativos, o sea, es tu guarnición. Pero lo que te va a cambiar, lo que te va a dar energía en lo natural es comer, ¿qué? El filete, la carne. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Nosotros tenemos que comer la carne. Mira, yo no sé tu trasfondo, ni tú conoces el mío. Pero hay un trasfondo espiritual que traemos cada uno de nosotros. Y que solo Dios lo conoce y que te lo va revelando a medida de que tú vas conociéndolo, a medida que comes de Él. Porque Él, ¿qué hace? Él, ¿qué hace en nosotros? Vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses 1. Donde dice que él pone el querer como el hacer, ¿se acuerdan? Es Filipenses, ¿no? Dice Filipenses 2:13, Filipenses 2:13. Dice, porque Dios, ¿qué hace? Es el que en ti, velo personalmente para ti, es el que en ti produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, quiere decir que Él pone en tu corazón, Él pone dentro de ti el hacer la voluntad de Él. Pero ¿en dónde lo pone? Dentro de ti. Y entonces, Él pone el querer y dices, quiero hacer esto, y lo voy a hacer. Y entonces ya no es ley, ya no es el mandamiento de Dios, no hagas esto, porque ya puso en ti el querer como el hacer. Aunque tienes una carne que dice que no, que hagas lo contrario, que se opone, Dios pone en ti el querer como el hacer. Entonces, el otro día estaba yo con mi esposa diciendo, no es que hay que ser obedientes, ya lo sé, pero
Pero Dios se va a encargar que si yo como a Cristo, es decir, yo estoy metido en la palabra de Dios, entonces Él va a poner en mí el querer como el hacer. ¿Me entiendes? O sea, mira, el apóstol Pablo, que lo hemos leído muchísimas veces, Romanos 7, nos dice el apóstol Pablo con una claridad que dices, a ver, Pablo, si tú eras un cristiano y para haber escrito esto, y entonces nos dices aquí en Romanos 7, Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que ¿qué? Lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, en el versículo que sigue, dice, y si lo que quiero es, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, o sea, la ley es dada, la ley es buena, la ley te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? La ley dice que viene a decir cómo debes hacer las cosas. Entonces todos nosotros los cristianos decir, es que tienes que hacer esto. Sí, hazlo. Pero a veces no puedes. ¿Por qué? Porque te sigue ganando la carne. Entonces Dios tiene que poner en ti el querer como el hacer. ¿Sí? Por eso cuando tú lees el libro de Efesios, mira, vamos al libro de Efesios. Efesios 2. Efesios 2:15. El Señor Jesucristo abolió ¿en dónde? Las enemistades. ¿Qué abolió? Después, la ley de los expresados ¿en qué manera? Déjalo ahí, mira, lo importante es esto. Abolir es terminar. Él terminó en su carne las enemistades. Él abolió la ley de los mandamientos que estaban expresados en ordenanzas. Quiero que pienses un poquito en esta parte de la historia. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da, y Dios escribe, porque no fue Moisés, le escribe en las tablas la ley, ¿sí? Y dilató mucho porque le dio toda la ley y se la dio en tablas, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo mientras no llegaba Moisés? ¿Qué dijo? Ya no va a venir. Ya se tardó. Y fueron a ver a Aarón y le dijeron, Aarón, ¿y ahora qué? ¿Qué te parece? Hagamos, echa tu anillito, dile a tu mujer que el zarcillo aquí, y con un buril le fundieron una imagen de oro, ¿y qué se pusieron a hacer? Pregúntate, ¿cómo es el pecado? ¿Codiciable? ¿Agradable a la vista? ¿Y ese becerro de qué era? ¿Era codiciable? ¿Qué tenían ellos en su corazón? Codicia. Cuando regresa Moisés con las tablas, y lo impresionante es lo que te puede pasar a ti y a mí, cuando tú estás ya en Cristo. Mira, busquemos esa historia, está en Éxodo. ¿Y se acuerdan ahí? Si me ayudan buscándola.
Voy a buscarlo aquí y se hicieron una imagen, ¿no? ¿La tienen ya? ¿Éxodo qué? Éxodo 32. Ahí está en la pantalla. Pues no me apantallen. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos ¿qué? Dioses, para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ¿qué? Acontecido. Ahora, voy a buscar los otros, Éxodo 32. No sabemos qué le haya acontecido. 32, ¿qué es? Ah, sí. Y entonces aquí viene en el versículo 12, Aarón les dijo, apártense zarcillos y háganse una imagen, y les formó una imagen, ¿sí? Y entonces, versículo 5, y viendo esto Aarón edificó, ¿qué? ¿Y un altar para qué es? Para adorar, delante del becerro y pregonó, ¿sí? Y Aarón dijo en la mañana, ¿será fiesta? ¿Para quién va a ser fiesta? A ver, si Jehová estaba en el monte. ¿Te das cuenta que Aarón preparó un altar? ¿Para qué? Para adorar. ¿Para adorar a Jehová? No. Pero él dijo, ¿para adorar a quién? O sea, su corazón en el mundo y adorando a Dios. Estaba haciendo lo mismo, y fíjate, y lo vuelve a repetir porque lo estaba yo leyendo el otro día, ¿sí? Dice, sí es ahí donde lo dice. Vamos a leerlo aquí, vamos a leerlo claramente. Esto es bien importante, mis hermanos. Vamos al versículo 2. Aarón les dijo, aparten zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y que tráiganmelos. Entonces, todo el pueblo, ¿quién? Ni uno, o sea, ninguno dijo yo no. Ninguno dijo yo no voy a llevar nada. Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? ¿Y Aarón era el sacerdote? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Era el segundo en el orden después de Moisés. Y Aarón tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus que te sacaron de la tierra. A ver, ¿qué fue lo que les dijo Moisés antes de que lo sacara? Dios me habló en una zarza y me dijo que tienen que salir libertados y no querían. ¿Y Dios qué mandó? Plagas y plagas. ¿Y quién endurecía el corazón de Faraón? Dios. Para que no salieran de Egipto, sino que vieran que el poder es de Dios. Que el único que los podía sacar, ¿quién es? Dios. Y entonces los saca con mano poderosa. Mueren todos los primogénitos después de tantas plagas, hasta que dice Faraón, ya, váyanse, ¿no? Y los saca a todos. Dios vuelve a poner en el corazón de Faraón, persíguelos. Y traían al enemigo aquí.
Y de repente Dios los lleva a un lugar donde no había paso, solamente había mar. Y todos le decían a Moisés, estás loco Moisés, ¿dónde nos llevas? Este camino lleva al mar y atrás viene Egipto. Y Moisés yo creo que decía, ¿qué quieres que yo haga si Dios me está diciendo que es por aquí? ¿No? Y él estaba obedeciendo a Dios. Y yo creo que cuando llegaron allá al mar, dijeron, te lo dijimos. Te lo dije, Moisés, nos van a hacer trizas. Y les dijo, vean el poder de Dios, vean en quién debemos confiar. En un Dios que hace cosas imposibles. Yo no sé lo que va a hacer, yo creo que dijo Moisés, yo no sé lo que va a hacer Dios, pero de que nos saca, nos saca. Y es donde tú te tienes que ver, que cuando ves los imposibles, es que Dios te llevó a eso. Para que digas, el único que me puede librar de esto es Dios. Y a veces algunos cristianos deben preguntar, ¿y por qué vino esta enfermedad? ¿Y por qué viene esta situación tan difícil para mi vida? Para que tú reconozcas que el único que te puede sacar es Dios. Entonces de repente está Moisés ahí, imagínate. Yo creo, Moisés, ¿cuántos años trató Dios con Moisés? 40 años tratando con su aguayón, con su carne. ¿Cuántos años tiene que luchar contigo el Señor? Y todo el pueblo había estado ¿en dónde? En Egipto. Y Dios había tratado con él para hacer de él un varón de Dios. Entonces, por lo tanto, ellos venían todavía muy en la carne, diciendo, te dijimos, Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que nos maten aquí? ¿Para qué me sacaste? Y a veces cuando tú estás como cristiano y empiezas a tener pruebas, dices, esto no funciona, y ahora se puso peor. Por lo menos antes en el mundo ya me movía aquí, le pedía créditos a Banamex y de uno para acá y me transaba al otro, y ahora me dice que no le haga, ¿no? Y ahí me la fildeaba y de aquí saco de acá y el otro, y escóndete y dile al que al cobrador que no estoy y que qué, ¿no? Y tú dices, Señor, pero tú dices que yo haga esto, te sientes en el imposible. Y entonces de repente, con sus ojos, ellos ven cómo se abre el mar. ¿Qué dijeron? Oh. Es cuando Dios te saca de una enfermedad, de un problema inmenso, ¿no? Es como mi testimonio. Yo ya tenía sentencias de que la constructora se perdía y que estaba en garantía mis propiedades y todo. Y entonces, de repente, yo voy con el abogado y me dice, mire, ingeniero, le quedan, si acaso 3 meses, está ganado el pleito. El pleito está perdido. Si quiere, metemos un amparo, a lo mejor aguanta 3, a lo mejor 6 meses, pero ya hágase la idea que usted ya perdió todas sus cosas. Su casita de allá, su maquinaria, Pero yo mientras seguía yendo a la iglesia y escuchaba mensajes, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Y entonces pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, y dije, lo iré a buscar al licenciado, ¿para qué el que me llame, ¿no? El que me llame, ¿no? Pasaron 8 meses, llegó 1 año, y yo no, ¿pero por qué no me llamas? Si me dijo que esto estaba perdido. Ya como al año 3 menos lo puedo recordar que me le acerco, licenciado, ¿qué ha pasado? Y me dice, ni le mueva, ingeniero. Ni le qué. Se perdió el expediente. Ni le venga a preguntar, ¿para qué me manda usted a preguntar? Vayan a rescatar. No han dicho nada. Y no han dicho nada desde hace 30 y tantos años. Y Dios me dio un versículo.
te saqué con tu oro y con tu plata, y ningún enfermo en tu tribu. Ese es el Dios que tenemos. Confía en Él. Ahora, piensa en esto. Dios les abre el mar. ¿Qué han de haber dicho? ¡Guau! Así como yo cuando me dijo, ni le mueva, yo salí así, ¡guau! ¿No? Llegué con mi mujer y le dije, ¿qué crees? Que ni me mueva. Y yo seguía tamañito, ¿no? Señor, gracias, gracias, Padre. Le daba la gloria a Dios, pero mi mente seguía, gracias, Señor. Que no vaya a ser que se abra, no vaya a ser que no vaya a ser, Señor. ¿No? Así ellos cruzaron el mar. ¿Qué hicieron después de haber cruzado el mar? ¿No viene un supercanto? Mira, creo que viene el final de Éxodo. O viene donde es... donde hacen una gran fiesta y vienen los cánticos. Creo que sí me adelanté mucho. ¿Cuál es? ¿Es Éxodo? Éxodo 15. Me voy a buscarlo aquí para que pueda buscar algunos versículos. Dice, entonces cantó Moisés, ¿y quién? Este cántico a Jehová. Y empezaron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi cántico. Ha sido mi. ¿Este es qué? ¿Y qué voy a hacer? Dios es mi. ¿Y lo voy qué? Jehová es varón de. Y si tú lo lees todo el capítulo 15, ¿qué está haciendo el pueblo después de que lo sacó? Alaban. Pero había dentro de ellos codicia. ¿Qué hicieron cuando el becerro? ¿Vuelves a poner otra vez el versículo de... ¿El que sigue? ¿El que sigue, hija? Más adelantito. Fíjate, él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron estos son tus... ¿A quién le estaban diciendo? Al oro. ¿De qué era el becerro? ¿Y qué le estaban diciendo al oro? Tú eres quien me sacaste de Egipto. ¿Qué hacemos los cristianos? Si no sacamos todas estas cosas. Estamos diciendo, gloria a ti, Señor, pero por otro lado estamos codiciando. Y ahí estamos anhelando la prosperidad y todo. Cuando dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te va a venir por añadidura. ¿Y en cuántos lugares están predicando prosperidad y sé diligente y sé esto y eso aquello? Cuando Dios nos ha... El siguiente versículo es Éxodo 32.
Versículo 5. Y viendo esto Aarón, ¿qué hizo Aarón? A ver, ¿un altar es para qué? Y después dijo, edificó Aarón un altar delante del becerro y pregonó. ¿Qué es pregonar? Que todos se enteren. Y dijo, mañana es fiesta ¿para quién? ¿No te parece así como medio contradictorio? A ver, Aarón era el sacerdote. Y ese es Aarón, el pueblo, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Que estamos, hoy es fiesta para Jehová, pero tengo mi altar, que es el dinero. Este es mi altar, pero hoy yo tengo a Cristo en mi corazón, pero hoy es día de mi adoración, que es mi cónyuge, que es mis hijos, que es mi prosperidad. Y estamos buscando, en lugar de buscar a Dios, pusimos un altar en nuestro corazón. ¿Entiendes? Todo lo que Dios... Ahora, ¿quién va a ser, quién es el que puede cambiar tu vida? ¿Y qué tienes que hacer para cambiar? Comerte a Cristo. Para que Él ponga en ti ¿qué? Por su buena. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti y para mí? Comer a Cristo. Amén. ¿Y cómo lo comes? La fe viene ¿por qué? Si no, nuestro corazón sigue con un altar en el mundo, pero hoy es fiesta para Dios. Haciendo lo mismo que hizo Aarón, siendo un sacerdote. ¿Tú eres un sacerdote? ¿Eres real sacerdocio? ¿Sí? Dice Primera de Pedro, que es donde viene. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Dos, 4. Acércate a quién. Acércate a Cristo. Él es la piedra viva que está desechada ciertamente por quién. O sea, todos los hombres, o sea, yo estaba viendo ahorita el sepelio de esta persona. ¿Qué de millonadas de gentes, de miles de gentes van? ¿No? Y luego entrevistaron a unos mexicanos. ¿Y ustedes somos de Puebla? ¿Y cuándo llegaron? Ayer. ¿Y cuántas horas les tocó pasar a ver al féretro? Como 5 horas. Y dije, ¿qué manera de gastarse un pasaje de lo que cuesta ir a Europa? Para formarse, para cuando dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre. Y el diablo que es hábil, porque si les preguntas a esos poblanos, dices, ¿y ustedes creen en Cristo? Sí. ¿Y ustedes creen que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y ustedes creen en el Espíritu Santo? Sí.
Pero entonces también creen que ese señor es el representante de Cristo. Sí. ¿Y ustedes creen que el santo fulano de tal? Sí. ¿Quién preparó ese engaño? Y hay todavía cristianos que dicen, ellos son buenos, sí, pero no han nacido de nuevo. La obra más maravillosa, porque puedes hablar, dices, a ver, todo el mundo puede decir, es que los hinduistas dicen que tienen la verdad, es que los musulmanes dicen que tienen la verdad, es que los de tal religión dicen que tienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es. Ahora, ¿cómo es tu verdad? ¿Por qué te convence a ti esa verdad? Por el Espíritu Santo, que te convence. Quizás tu verdad y la mía tengan alguna diferencia ahorita, pero Dios se va a encargar. Pero para ti es tu verdad. Así si alguien te dice, oye, ¿y por qué no te estudias a los musulmanes? El Corán también tiene cosas muy buenas. Porque yo tengo la verdad. Tú dices, yo tengo. ¿Y por qué tienes la verdad? Porque el único que me ha dado la verdad es el Espíritu Santo. Y en ninguna religión habla de nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que dijo Dios a un hombre religioso que también era celoso de Dios y amaba a Dios en Juan 3? Vamos a Juan 3. Dice, había un hombre llamado de los fariseos. Había un hombre de los fariseos. O sea, un fariseo era un cuate que conocía la ley, todo el Antiguo Testamento, que se llamaba Nicodemo. Era uno de los principales de los judíos. Sin haber nacido de nuevo, vino de noche. Dice, no me vayan a ver mis compañeros porque ¿no? Vino a Jesús de noche. Que nadie me vea que me acerco a Jesús. Y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús no le dijo, es que tú no te das cuenta que Dios me mandó. No le explicó nada. O sea, no trató de hacerlo razonar, no trató de hacerle, mira, es que Dios me mandó y dijo que hiciera esto, como cuando tú llegas a predicar, Jesús te ama y Dios quiere que ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo después de la pregunta? Versículo 4. Por favor, hija. Nicodemo, no, uno anterior. Respondiendo, ya lo habías puesto, perdón. Respondiendo Jesús le dijo, mira, si tú no naces de nuevo, nunca vas a conocer la verdad. Porque si naces de nuevo, vas a permitir que el Espíritu Santo te convenza a ti y te lleve a toda verdad. Mientras tú no nazcas de nuevo, te van a convencer en esta religión, en esta creencia, en esta historia, y lo que te va a cambiar es que tú nazcas de nuevo, para que entonces sea el Espíritu Santo que te revele la verdad, y entonces tú estés plenamente convencido del único Dios verdadero. Porque ni Alá, ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie te lleva a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es volver a que tú tengas un espíritu nuevo y Dios ponga su espíritu en ti, y entonces tú vas llegando a la verdad. ¿Por qué vas llegando a la verdad? Porque el Espíritu Santo me la revela. Y el único que te puede cambiar es el Espíritu Santo que está en tu corazón. Como dice 1 Corintios 2,
Dice 1 Corintios 2:7. Dice el apóstol Pablo, ¿sabes lo que hablamos en las iglesias? Hablamos sabiduría de Dios. Si usamos un poco de pajita para poder acompañar la prédica, pero no hacemos demasiada paja para llevar solamente un poquito de mensaje de la sabiduría de Dios. Porque mientras tú estés comiendo de Cristo, estás recibiendo sabiduría de Dios. No dice Pablo, mas leemos sabiduría de Dios. ¿Qué dice? Mas hablamos. Tú hablas sabiduría de Dios. Tú hablas sabiduría de Dios. ¿Y por qué hablas sabiduría de Dios? Porque Dios te la puso aquí. Y la llevó a tu mente y te la volvió la verdad. ¿Hablamos sabiduría de Dios en misterio? Sí, porque para el mundo es una locura. Imagínate que hubiera estado ahí en Roma ahí con esos mexicanos poblanos. Oye, bien, estás mal, que el otro, estás loco, que si el Papa, que Esa es una sabiduría que, la que dice la sabiduría de Dios, ¿cómo es? ¿La sabiduría qué? ¿Y dónde está ocultada? En tu corazón. Y te la sube a tu mente y es una sabiduría que solamente tú la puedes tener. Y esa sabiduría, la que Dios predestinó en su grandeza, desde antes de la fundación del mundo, la destinó para nuestra gloria, para poner en ti el querer como el hacer. Pero el diablo te va a querer distraer con un montón de cosas del mundo para que no te comas a Cristo. Porque regresando a Juan 6, donde empezamos, Juan 6, $53, Jesús les dijo, de verdad te digo, si no te comes la palabra de Dios, la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tienes vida dentro de ti. ¿No tienes vida en dónde? Dentro de ti. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué va a hacer Dios? Yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Y qué necesito para ser resucitado? Comer de Cristo. ¿Y qué va a hacer que tú, al comer en Cristo, qué va a pasar en ti? Dios pone en ti ¿qué? Mateo 7. Mateo 7. $7:21.
Muchos me dirán en aquel día. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿en dónde entrará? ¿Quién es el que va a entrar en el reino? ¿Y Dios qué pone? Por su buena, para que tú que hagas la voluntad. ¿Quieres asegurar entrar al reino? Cómete a Cristo. Cómete a Cristo a través de escuchar la palabra de Dios. Y aquí vemos a miles de cristianos. ¿Sí? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no me viste profetizar en tu nombre? Tú pusiste esa palabra para que yo la profetizara. Y en tu nombre me usaste, Señor. Le eché fuera a los demonios a fulano, y a sutano, y a muchos. Y Señor, yo hice milagros en tu nombre, ahí en la iglesia. Pasaba la gente y era sanada. Y dice, y entonces yo diré, nunca, ¿hacedores de qué? ¿Qué dijo Moisés cuando bajó y los vio adorando al becerro de oro? Hacedores de maldad. Pero Aarón dijo, no, pero este altar es para Dios. ¿Cuántas cosas tiene que quitarnos Dios? Y que la única manera de descubrirlo es, entre más te comas a Cristo, más Dios va a hacer en ti el bien. Para lograr llegar al final de esto, me dan 2 minutos más y ya, ¿sí? Para llegar a esto, versículo 7:15. Cuídate. Ahí no la alcanzo a leer, hija, está muy chiquita la letra. Guárdate, cuídate de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo voy a saber cuál es un buen predicador? Quien te dé de comer a Cristo. Y por sus frutos, porque ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos? Imposible que un espino te dé una uva, o un higo te dé un abrojo. 17. Así, todo buen árbol que da, porque Dios puso en esa persona ¿qué? El querer como el hacer. Pero el que no come a Cristo, por más que profetice, por más que vaya a la iglesia, por más que el otro, seguirá adorando al becerro de oro y estará diciendo, este becerro es para Dios. Y de repente ves familias que dices, wow, cómo te está prosperando Dios, hermano, qué carrazo te trajiste, que el otro, ¿no? Mira lo que Dios me dio, ¿no? Pero su corazón está en los autos, en las casas, pero eso sí, la gloria a ti, Señor. Ya me trancé a fulano y todo, y me hice del coche, y me hice del esto, pero la gloria a ti. Estás igual que él, Aarón, adorando al becerro y no buscando el reino de Dios. Amén. Así es que Dios nos dice en su palabra que nos ministremos unos a otros, que oremos unos por otros. Y cuando tú estás orando, le estás pidiendo a Dios. Amén. Y al que pide, al que llama,
Entonces, si tú oras por tu hermano, ¿qué hacía Pablo? ¿No dejaba de orar por todos? Si tú oras por tu hermano, Dios, o sea, ora por tu hermano y decir, Señor, sigue transformando a mi hermano. Sigue cambiando su vida. Señor, que esta palabra que recibió, pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Es que yo quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes rapidísima. ¿Sí? Rapidísima porque somos muchos. Bueno, no somos tan muchos, yo soy muy poco. Pero orar, mis hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros y de que seamos llenos del alimento de Cristo. Eso es lo que nos va a cambiar. No sé si quieren, yo paso a sus lugares o se forman aquí. Y nos formamos una oración muy pequeña que me permitan hacer por cada uno de ustedes. ¿Sí? Sí, en línea.